Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes que pintan un cuadro fascinante y la verdad bastante complejo. Todas giran en torno a una idea central: la creciente influencia de China en el escenario mundial y las reacciones a menudo contradictorias que provoca. Vamos a analizar esto desde tres perspectivas que a primera vista podrían no parecer conectadas. Arrancaremos en el campo de batalla digital, con una supuesta guerra de información a escala masiva. Luego saltaremos a un tema mucho más tangible y delicado, cómo las preocupaciones sobre ciertas prácticas en China están afectando la cooperación médica con potencias como Estados Unidos. Y cerraremos con el ajedrez económico, viendo cómo líderes del Reino Unido o Canadá intentan navegar las aguas entre las oportunidades y los riesgos que representa Beijing. Y me parece que la clave de nuestro análisis de hoy es entender que estas no son tres historias separadas. Exacto. Son en realidad tres frentes distintos de una misma competencia estratégica global. Es un reajuste de poder que estamos viendo en tiempo real. Así que el reto será conectar los puntos entre la propaganda digital, las líneas rojas en la bioética y, pues, el pragmatismo económico para tener una visión de conjunto. Ese es un gran marco para empezar, porque a menudo vemos estas noticias como eventos aislados. Empecemos por el frente que quizá es más visible en el día a día: el campo de batalla digital. Las fuentes hablan mucho del ejército de los 50 centavos. Es un término que ya tiene sus años, pero que parece seguir muy vigente. Totalmente. Para quien no lo conozca, el término se refiere a una supuesta red de comentaristas online pagados por el Estado chino o entidades afines para inundar las redes con narrativas favorables al gobierno. El nombre viene de la leyenda de que se les pagaba 50 centavos de yuan por cada publicación. Una leyenda, claro. Sí, y aunque el pago exacto es debatible, la escala de la operación no lo es. Un estudio de Harvard que revisamos, aunque es de 2017, ya estimaba que este aparato generaba más de 400 millones de comentarios al año. 400 millones al año. Es una cifra que cuesta procesar. Pero, como dices, ese estudio ya tiene su tiempo. Lo que me llama la atención de las fuentes más recientes es cómo ha evolucionado esto. Ya no hablamos solo de comentarios en foros chinos, ¿verdad? Exacto. Ese es el salto cualitativo. El fenómeno se ha globalizado y sofisticado. Por ejemplo, uno de los informes que analizamos detalla cómo Google, solo entre 2024 y principios de 2025, eliminó más de 15,000 canales de YouTube. ¿15,000? Sí, y no fue por temas de copyright. Fue el resultado de investigaciones sobre operaciones coordinadas de influencia vinculadas a China. O sea, estamos hablando de una red industrial. Y no es solo video. Vi que también se mencionaban campañas muy organizadas en la plataforma X. Así es. Se documentaron redes de cuentas falsas, claramente coordinadas, cuyo único propósito era atacar y desacreditar a organizaciones culturales o artistas que han sido críticos con Beijing. La táctica es interesante. No buscan tanto convencer, sino generar tanto ruido y toxicidad que la conversación se vuelve imposible. Es, digamos, una estrategia de agotamiento. Pero, ¿estamos hablando solo de bots y comentarios falsos? Porque eso de alguna manera ya lo conocemos. ¿Qué es lo nuevo que encontraron las fuentes? ¿Qué lo convierte en una táctica de siguiente nivel? La sofisticación está en la diversificación de métodos. Ya no son solo cuentas falsas evidentes. Uno de los análisis que revisamos destaca cómo ahora se promueven videos con una apariencia muy profesional, casi como documentales, que parecen contenido neutral, pero que empujan una narrativa específica. Y van un paso más allá. Se han detectado casos donde ofrecen incentivos económicos directos a creadores de contenido, a influencers en Occidente, para que incorporen ciertos mensajes en sus videos. Y la audiencia lo sabe. A veces sin que la audiencia sepa que es contenido patrocinado por una entidad estatal. Eso ya es mucho más sutil. Y me lleva a la pregunta del millón. ¿Funciona? Es decir, más allá de generar ruido y de que las plataformas eliminen miles de cuentas en un juego del gueto y el ratón, ¿hay evidencia en las fuentes de que estas campañas realmente cambien la opinión pública en, no sé, América Latina o Europa? Es la pregunta clave. Y la respuesta es compleja. Las fuentes sugieren que el objetivo principal no siempre es la conversión.
no es hacer que un ciudadano de otro país se vuelva provellín. El objetivo es a menudo más estratégico y sutil. Primero, como decíamos, desviar la atención. Claro, confundir. Exacto. Si hay una noticia negativa sobre China, inundan el tema con desinformación para que sea difícil saber qué es real. Segundo, polarizar. Amplifican las divisiones que ya existen en las sociedades occidentales para debilitarlas desde adentro. Y tercero, controlar la narrativa en temas cruciales para ellos. La imagen de Estados Unidos como una potencia en declive, la soberanía sobre Taiwán y, sobre todo, la defensa del modelo de partido único como una alternativa viable y exitosa a la democracia liberal. Claro, es una guerra de percepciones. Ahora, para ser justos, ¿qué dice el gobierno chino de todo esto? Como era de esperar y las fuentes lo recogen claramente, Beijing niega categóricamente estas acusaciones. Su postura oficial es que ellos son, de hecho, las víctimas de masivas campañas de desinformación orquestadas por Occidente para frenar su desarrollo. Lo presentan como una nueva guerra fría, básicamente. Sí, es parte de esa narrativa. Lo que nos deja a todos en una posición muy difícil. Si eres una plataforma, ¿cómo moderas esto sin ser acusado de censura? Y si eres un usuario, ¿cómo diablas distingues una opinión genuina de una campaña de influencia pagada? Es una erosión de la confianza a gran escala. Es el desafío fundamental de la era digital. Y lo que es más preocupante, y aquí hacemos el puente a nuestro siguiente tema, es que esa desconfianza generada en el mundo virtual ¿Está teniendo consecuencias? y muy reales, consecuencias muy duras en el mundo físico. Exacto, porque esa batalla por la narrativa no se queda en una pantalla. Esta desconfianza se está traduciendo en acciones muy concretas, en áreas que uno no se esperaría, como la medicina de alta complejidad. A mí me sorprendió ver en las fuentes la conexión con el sistema de trasplantes de órganos. Parece un salto, pero la lógica es directa. Mientras en Estados Unidos se debate una reforma interna de su sistema de donaciones, Sí. impulsada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, los CMS, debido a fallos y negligencia clara en algunas agencias, ha surgido una dimensión internacional inesperada. Si la reforma interna busca más transparencia, más competencia, evaluar a las organizaciones por áreas específicas, todo para mejorar la seguridad del paciente. Pero, ¿dónde entra China en esta historia? Entra porque, en paralelo a este debate doméstico, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a revisar y a cortar activamente sus lazos de cooperación con el sistema de trasplantes de China. Y la razón de fondo, citada textualmente en uno de los documentos, es durísima. A ver. Se basa en informes de larga data sobre presuntas prácticas de extracción forzada de órganos a prisioneros de conciencia. Esa es una acusación gravísima que lleva años circulando en círculos de derechos humanos. Pero lo que entiendo de las fuentes es que ha pasado de ser un informe de activistas a motivar una acción política formal. Precisamente, el punto de inflexión que se menciona es una petición formal del Departamento de Salud de EU en septiembre de 2025 para cortar toda cooperación. El argumento fue la necesidad de proteger la santidad de la vida humana. Aquí ya no hablamos de desinformación, hablamos de una línea roja ética. Y esto es lo que me parece fascinante. Si conectamos los dos temas, vemos que las campañas de desinformación online se tratan como un problema crónico, una especie de plaga a gestionar, pero estas acusaciones en el campo de la bioética provocan una ruptura total e inmediata. ¿Qué nos dice esto sobre dónde traza Occidente sus límites? Es una observación excelente, y creo que apunta al núcleo del dilema. La desinformación, por dañina que sea, opera en el terreno de las ideas, de las percepciones. Es intangible. Claro, se combate con contrainformación, con verificaciones, con algoritmos. Es una guerra en la niebla, pero la acusación de extracción forzada de órganos, sea aprobada o no a nivel judicial internacional, toca un nervio fundamental de los derechos humanos y la dignidad corporal. Es una barrera moral. Ya no es debatible. Y no es solo Estados Unidos. Varios parlamentos europeos y asociaciones médicas internacionales han emitido resoluciones similares, pidiendo más escrutinio y limitando la colaboración. Se está convirtiendo en un punto de presión diplomática que va mucho más allá de la medicina. O sea, que el daño percibido es de una naturaleza completamente diferente. Uno es un ataque al sistema de información, el otro es un ataque a la integridad del ser humano. Exacto. Y esa es la tensión central, ¿no?
Por un lado, tienes estas profundas preocupaciones éticas y de derechos humanos. Por otro, El dinero. y esto nos lleva directamente a nuestra tercera área de análisis, tienes una fuerza de atracción económica masiva, que los líderes políticos simplemente no pueden ignorar. El eterno dilema entre valores y billetera. Lo hemos visto claramente con los recientes viajes a China de figuras como el primer ministro británico Keir Starmer o el canadiense Mark Carney. Incluso el primer ministro indio, Narendra Modi. Cierto. Uno de los análisis que leímos sugiere que parte de la motivación es enviarle un mensaje a Washington. Algo así como, cuidado con sus políticas proteccionistas y sus aranceles, porque nosotros tenemos otras opciones. Es un movimiento geopolítico clásico. El problema es que los datos que revisamos sugieren que esta alternativa a China podría ser más un teatro político que una estrategia económica viable a largo plazo. La economista Alicia García Herrero, citada en las fuentes, lo califica sin rodeos como gestos superficiales. ¿Y en qué se basa para ser tan categórica? En los números. En los números, exacto. Primero, la demanda interna en China, la del consumidor de a pie, es sorprendentemente débil. Así. Sí, sus importaciones no están creciendo como se esperaba y se concentran sobre todo en energía y materias primas, no tanto en los bienes de consumo o servicios de alto valor que querrían venderle países como el Reino Unido o Canadá. Y al mismo tiempo, el superávit comercial de China batió un récord de $1.2 billones. ¿Qué significa eso? Que están vendiendo muchísimo más de lo que compran. Que sus fábricas están produciendo a una escala masiva y en lugar de que su gente compre más, están inundando los mercados mundiales con sus productos. Hagámoslo más concreto con el ejemplo del Reino Unido, que las fuentes detallan bien. Starmer volvió de Beijing con algunos anuncios bajo el brazo. Mencionan el acceso sin visa para turistas británicos, una reducción de aranceles al whisky escocés, que es una industria icónica para ellos, y planes de expansión para la farmacéutica AstraZeneca. Son victorias, sin duda, pero... Pero parecen muy puntuales. Exacto. Son victorias tácticas en un panorama estratégico complicado. Porque si miras el otro lado de la balanza, en los temas realmente espinosos, la relación de China con Rusia, la presión sobre Taiwán, la situación en Hong Kong, el informe dice que Starmer no obtuvo más que un diálogo franco. Que es la forma diplomática de decir no conseguí nada. Es la forma diplomática de decir que hablaron, pero que China no cedió ni un milímetro. Es un intercambio asimétrico. Te doy acceso a mi mercado para tu whisky, pero tú no te metas en mis asuntos estratégicos. Y mientras tanto, en el propio Reino Unido siguen las preocupaciones por el espionaje y los derechos humanos, que Beijing, por supuesto, niega. Es un equilibrio muy precario. Tan precario que Eswar Prasad, que fue el jefe del FMI para China, lanza una advertencia muy directa. ¿Qué dice? Dice que para los países que buscan proteger sus propias industrias, una mayor integración comercial con China es, y lo cito, una propuesta arriesgada. El riesgo es que la avalancha de productos chinos termine ahogando a tus productores locales. Entonces, si no es una alternativa real a Estados Unidos, y además es arriesgada, ¿qué buscan realmente estos líderes con estos viajes? ¿Es solo para la foto? No creo que sea solo para la foto. La conclusión más lúcida que extraigo de los análisis es que no buscan reemplazar a Estados Unidos. Eso sería irrealista. Ok. Lo que buscan es ganar margen de maniobra. Es una forma de diversificar sus opciones, de tener más cartas en la baraja. Le dicen a Washington, no nos des por sentados, y le dicen a Beijing, estamos dispuestos a hacer negocios, pero bajo ciertas condiciones. Es un intento de no quedar atrapados en la polarización entre las dos superpotencias, de labrarse un camino propio, aunque sea estrecho y lleno de peligros. Vaya panorama. Si damos un paso atrás, hemos visto tres frentes de un mismo fenómeno. Una guerra por la narrativa en el espacio digital que erosiona la confianza. Unas líneas rojas éticas en el mundo físico que provocan rupturas drásticas. Y un complejo baile económico donde todos intentan sacar provecho sin quemarse. Y si unimos todas esas piezas, el dilema central que nos plantean las fuentes es increíblemente claro y difícil de resolver. ¿Cómo pueden los países y las empresas aprovechar las innegables oportunidades económicas que ofrece China sin quedar peligrosamente expuestos a sus riesgos políticos, comerciales y estratégicos? Y la conclusión implícita en todos los análisis es que por ahora nadie tiene la respuesta a esa ecuación.
Es el gran desafío que definirá la geopolítica de las próximas décadas. Y para terminar, quiero dejar una idea que se mencionaba casi de pasada en una de las fuentes, pero que me pareció tremendamente provocadora. En medio de todo este análisis geopolítico y económico, se hablaba de la preocupante caída de la natalidad en China. Ah, sí. Pero no se presentaba solo como un dato demográfico. Se sugería que podría ser una señal del descontento silencioso de toda una generación. Una forma pasiva y personal de decir, no estoy de acuerdo con el rumbo del país. Y eso me hizo pensar, más allá de las ruidosas campañas digitales y los acuerdos comerciales de alto nivel, ¿cuáles son esas señales más sutiles, casi íntimas, que podrían decirnos mucho más sobre la verdadera dirección futura de una nación? El mundo se quema, nosotros traemos los datos. No te quedes fuera del análisis. Suscríbete, dale like y comenta tu posición en este conflicto. Geopolítica para el fin del mundo, información para los que no quieren morir engañados.